Bueno, agradecido de que ustedes permanecen en sintonía con nosotros en Foco Político, con Carlos del Pozo a través de ATV Canal 35, este domingo por la tarde. A propósito de que decíamos al inicio del espacio de que la agenda política en el país está un poco cargada, en vez quizás un poco confusa o difusa, vamos a conversar ahora aquí con un dirigente político de la nueva generación, la nueva cosecha, que aspira a ser secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Es miembro del comité político y responsable de los asuntos jurídicos de esa organización. Nos acompaña José Dantes. José, gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Gracias a ti, Carlos. Para mí es un honor. Que hayas reservado este espacio dentro de tu agenda. Y quiero comenzar precisamente hablando de tus aspiraciones a la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana en el contexto actual que hemos visto. Sí. Expulsión de un importante dirigente de la organización y también la renuncia de otro importante dirigente, ambos miembros del comité político. Sí. Cuéntanos. Mira, yo creo que nuestro partido está pasando por un proceso que no es algo exclusivo de un solo partido. Esto se ve en muchas organizaciones políticas, principalmente cuando se sale del poder o cuando se pierden unas elecciones. Yo creo que el proceso es algo natural. Hay gente que sale, hay gente que no coincide ya, vamos a decir, con lo que es la visión programática, la visión electoral, la visión política del instrumento. Entonces, lo cierto es que da mucha pena ver dirigentes de larga data en nuestro partido que entienden que pues ellos pueden lograr lo que andan buscando en otras organizaciones políticas. Y hay que ver qué es lo que andan, en este caso, buscando. No es menos cierto que, independientemente de que pueda verse que es un debilitamiento, también es hasta cierto punto un proceso de renovación, porque en la medida en que salen unos, entran otros. Entonces, da mucha pena por el tema del tiempo que se ha estado vinculado, que se comparte la amistad, pero hay un viejo refrán que por ahí que reza que cualquiera por su mejoría hasta su casa dejaría. José, ¿qué te ha convocado a aspirar a la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, Carlos, yo creo que luego de 30 años de experiencia, de militancia, que me ha tocado conocer a un partido que era de cuadros hasta el 2001, que luego se transformó en uno de masas, donde prácticamente lo que se hizo fue privilegiar la parte electoral, y ciertamente fuimos exitosos porque ganamos todos los procesos electorales desde el 2004 hasta el 2020, pues ya nos toca transformarnos en otro tipo de organización, en un tipo de organización que la sociedad se vea identificada en ella, que la sociedad nos vea como interlocutores válidos. Y eso es regresar a las raíces de lo que fuimos una vez, un partido de causas sociales, un partido que hace suyas los sueños, los anhelos, las expectativas, las demandas, los reclamos de una sociedad que lo que quiere es desarrollarse, superarse. Entonces yo creo que nuestro partido, lamentablemente, como estuvo inactivo como instrumento durante casi 16 años, porque la función pública prácticamente absorbió la parte política, pues eso trajo como consecuencia una desconexión con la sociedad. Y frente a esa situación, no solamente se produjo hacia afuera, sino hacia adentro también. ¿Por qué? Porque nuestra dirigencia, porque nuestra militancia, hasta cierto punto se sintió desempoderada cuando el gobierno era el que prácticamente resolvía todo como debe ser, pero no con la interlocución del instrumento político que es el vaso comunicante con la sociedad, el partido. Entonces, fruto de ello, hay una apatía tremenda en una gran parte de nuestra militancia, de nuestra dirigencia también, porque ha visto cómo un partido fuerte desde el 2016 para acá, pues viene descendiendo en cuanto a su desempeño electoral. Y claro está, hay unos elementos internos, hay unos elementos externos que han afectado en ese desempeño electoral, siendo el más importante la división
de hace 5 años. Entonces, frente a este panorama que puede lucir muy difícil, y lo es, que puede lucir muy sombrío, pero yo no lo veo tanto así, yo me siento preparado por la experiencia que tengo, por los años que tengo, por el conocimiento de mi partido. Yo me siento preparado y me he preparado para ser el secretario que el partido requiere en esta coyuntura particular, que es un secretario de territorio que acompaña a toda la dirigencia, a toda la militancia, que vuelque el partido hacia las calles y que volvamos a recuperar lo que se ha perdido. José, tú has mencionado varias palabras claves, en una de ellas es una maquinaria electoral y lo que ha pasado con mucha gente que está apática, porque relaciona muchas veces la posibilidad de lograr un éxito electoral en función de las adhesiones se van dando en función de eso. Sí. Esa militancia a la que tú vas dirigido, esos miembros del Comité Central a los que tú te vas a dirigir para buscar su voto, ¿tú entiendes que ese es el discurso o ese es el sentimiento que ellos realmente tienen en este momento? Totalmente, porque ojo, esto no es un discurso que yo estoy dando, yo estoy repitiendo lo que tengo años escuchando de los compañeros. Okay. Por eso la propuesta nuestra para una secretaría institucional que represente a todo el partido y no a una facción o a un grupo, ha calado tanto porque es la representación fiel de lo que los compañeros sienten a lo largo y ancho de todo el país. Cuando tú oyes, son las mismas quejas que yo te las puedo resumir en lo que te he comentado. La desconexión del partido con el gobierno. Vamos a decir, inacción del partido desde el 2004 al 20. La desconexión con la sociedad. La falta de empoderamiento de los dirigentes en su demarcación. Anteriormente no pasaba nada. En el primer gobierno, del 96 al 2000, toda acción del gobierno había una coordinación o hasta cierto punto un nivel, vamos a decir, de participación, aunque sea de conocimiento de las estructuras del partido. Y de esa manera tú validabas la autoridad política del instrumento en esa demarcación. Entonces eso se perdió. Los compañeros te lo comentan de todo tipo de forma, que no me recibieron, que no me devolvieron llamada, que nunca pude ver a fulano, que esto, pero todo eso tú lo resumes en una desconexión del gobierno con el partido y hacia la sociedad. Una desconexión, porque hace 4 años nos mandaron un mensaje. La sociedad nos dijo, no los queremos. ¿Y por qué? ¿Por qué no nos quiso la sociedad? Además de 16 años de gobierno que causan hasta cierto punto un hastío. ¿Por qué? Porque la sociedad fue evolucionando de una manera tal que mi partido, como se dice en el argot popular, no le cayó atrás. Nos quedamos retrasados. Entonces ya no representábamos lo que la sociedad del 2020 quería. Nos quedamos en lo que la sociedad del 2016 quiso y no evolucionamos con ella. Creíamos que por haber hecho excelentes gobiernos, como se hizo en los 16 años, principalmente en los últimos 8 años en materia de política económica, en materia de la política de salud, de la política de educación, de seguridad ciudadana, de obras de infraestructura viales, de los servicios públicos. Aquí había luz 24 horas hasta hace 4 años en la mayoría del país y hoy es todo lo contrario. Creíamos que con todo eso ya íbamos a contar con el favor del pueblo para siempre. Pero no es así. ¿Por qué? Porque en la medida, Carlos, en que en una sociedad se satisfacen ciertas demandas y expectativas, surgen otras que van trayendo los nuevos tiempos. Claro. Entonces, esa sociedad del 2020 había cambiado y nos estaba pidiendo cosas que no la interpretó el gobierno. ¿Por qué? Porque estaba focalizado, gobernando. Quien debió interpretarlo era el partido, pero el partido no estaba funcionando. El partido estaba inactivo. Entonces, la sociedad te estaba pidiendo, mira, yo quiero más protección de los recursos naturales, yo quiero más protección del medio ambiente, yo quiero que se respeten los derechos de otros seres vivos, los perros, los gatos, etc. Yo quiero transparencia, yo quiero no impunidad, yo quiero... Entonces, todas esas expectativas nuevas
en función de las ya satisfechas, ya nadie te hablaba de la comida barata, ni de los apagones, ni de nada de ese tipo de cosas. Eso dejó de importar. Dejó de importar, comenzaron a importar cosas nuevas que el gobierno no asimiló y se produjo la desconexión. José, tenemos que hacer un contacto de publicidad en este momento. Ya regresamos entonces en esta interesante conversación. Tenemos otros enfoques porque la agenda de la política local también tenemos que evaluarla. Ya regresamos. Gracias por la sintonía con Foco Político. Nosotros este domingo por la tarde estamos conversando con José Dantes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Tenemos la encomienda de analizar un poco lo que está pasando en la agenda nacional. Por las luces que yo siempre he percibido, José Dantes fue uno de los primeros profesionales del derecho, pero también dirigente político que nos comenzó a hablar en los medios de comunicación un poco del lawfare, que lo veíamos eso muy lejos, en Centroamérica, lo veíamos lejos, ya hasta en Estados Unidos, pues es una práctica, lo acabamos de ver, algunas pinceladas con el alcalde de New York. Resulta que muchas personas, yo decía en el enfoque de la semana, que nos hablaban de un sentimiento, y lo voy a aquí etiquetar con el "los queremos presos, duerman con ropa". Yo hoy, a partir de una decisión que ha tomado el Ministerio Público, de allanar un exfuncionario de este gobierno, pues eso ha generado que la gente comience a entender un poco cuando se le hablaba del debido proceso. José, Sí. Esto que estamos viendo, que ocurrió el miércoles en la noche en el caso de Hugo Veras, ¿tú no entiendes que sería también de alguna manera la forma del Ministerio Público expresar que es independiente? Bueno, lo que ocurre es que ellos pueden expresar que son independientes, pero sin hacer atropellos, sin cometer abusos, sin llegar a los excesos en que ellos llegan. Porque para nadie es un secreto, creo yo. Yo tuve hasta ese día, y puse un tuit, 3 años, 11 meses y 28 días reclamando el respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso. Y lo reiteré cuando vi lo de Hugo Veras. No porque fuera Hugo Veras, sino porque yo creo en eso. Yo creo en un Estado democrático de derecho donde se respeten los principios y las garantías constitucionales. Entonces, no hay necesidad de hacer ese tipo de cosas. Una investigación que supuestamente se inició hace un año, usted puede tener toda la información de inteligencia que diga que en esa casa, que en esa morada, usted va a encontrar pruebas, evidencias. Pues entonces vaya en otro momento, porque hay que ir en la noche cuando la familia está reunida. Usted sabe el trauma que eso le causa a una familia, a niños pequeños, menores de edad. Entonces, lo que hemos criticado antes, lo criticamos hoy también. No hay necesidad de cometer esos excesos. Él pudo muy bien haber sido citado a la Procuraduría y lo dejan detenido y hacer el allanamiento inclusive en horas en que los hijos están en clases, por ejemplo. O sea, es que hay que pensar en todo. Usted puede pensar en cumplir con su función, pero también en proteger al núcleo social que es la familia. Y este es un ministerio público que se ha caracterizado por hacer mucho show, por justamente usar una serie de técnicas que son propias del lawfare, tal y como tú lo planteaste, que fui el primero que dio la voz de alerta en este país y yo recuerdo que me ridiculizaban. Oye, ahora viene pero no, ese es un elemento que está ahí y sus características son prácticamente constantes en lo que han sido estos 4 años. La judicialización de la política fue lo que vimos en Brasil con Lula, fue lo que vimos en Ecuador, fue lo que vimos en Perú, y esto lamentablemente da al traste con el sistema democrático. En Guatemala, la procuradora que prácticamente al hoy presidente no lo quería dejar ser ni candidato. Después, cuando ganó las elecciones, no quería que lo proclamaran. Trató de impedir su toma de posesión. Entonces, eso es un atentado contra la democracia y eso es lo que trae los supuestos ministerios públicos independientes. El Ministerio Público es autónomo en su función. Ahora, debe tener un control, debe tener un límite y este Ministerio Público no lo ha tenido. Entonces, yo creo que con esto lo que ellos han querido es presentar
de que no es solo contra un sector, es contra todo el mundo. Y si es contra todo el mundo, yo les quiero recordar que hay más de 28 casos de denuncias de exfuncionarios de este gobierno que están ahí en espera de que ustedes actúen. Pero no contra eso, no solo contra esos 28, contra cualquier persona que viole la ley. Porque claro, ¿qué ocurre? Hay gente que te puede decir, pero ustedes no claman eso cuando atracan a alguien, cuando esto. Bueno, es que eso es otra cosa. Un crimen de sangre, un crimen violento ya tiene otras características. Pero un crimen económico que lo que lleva es una investigación de gabinete, no de campo, tú no tienes por qué hacer ese aparataje ni llevarte preso a altas horas de la noche, porque no se trata de un crimen de sangre de alguien que tiene un arma caliente acabada de disparar, un cuchillo o algo, o una violación. No se trata de lo mismo. Por eso el tratamiento debe ser distinto. Entonces yo creo que este Ministerio Público, si realmente quiere que la sociedad lo tome en serio, no solamente debe descontinuar estas prácticas excesivas, abusivas y atropellantes, sino que debe dar resultados. Y en 4 años no hemos visto resultados. El único proceso que fue a juicio de fondo, le dieron un no al lugar al exdirector de la lotería, de la lotería. O sea, cuidado con afectar honras, buen nombre y buena imagen. Y siempre dije, no defiendo personas, defiendo procesos. Lo dije ayer y lo sigo manteniendo hoy. En minutos vamos ahora a La Vega. ¿Qué va a pasar? Vimos al expresidente del Tribunal Constitucional, don Milton Ray Guevara, decir que hay que ir a elecciones. Algunos juristas lo han planteado. Sin embargo, el vicepresidente ejecutivo del PRM, don Eddie Olivares, dice que no. Y él mantiene que el presidente de la República tiene la potestad de designar mediante decreto al nuevo alcalde y alcaldesa, porque hay un interinato. ¿Hacia dónde va eso, José? Mira, lo que pasa es que Eddie Olivares, mi buen amigo, él hay veces que habla como un colega, hay veces que habla como dirigente político. Creo que en ese caso habla como un dirigente político del PRM que quiere defender una situación que es indefendible. Para nadie es un secreto que el alcalde que fue electo, ese era un plan que tenían armado. Eso fue un fraude al pueblo de La Vega. Engañaron al pueblo de La Vega, porque además la vicealcaldesa no pudo asumir, porque la presionaron para que no asumiese. Y la finalidad era el gobierno quedarse con la alcaldía y Kelvin Cruz pues pasara a un puesto de ministerio. Lo cierto es que mientras tanto, la ley 176-07 sobre el distrito y los municipios dice claramente en el artículo 64, párrafo 2, no párrafo 1, que es donde ellos se amparan para decir que el presidente puede. En el párrafo 2 dice que es el consejo del municipio que designa al secretario provisionalmente. Entonces hay que ver cuál es esa provisionalidad. Y no es mentira que en la ley electoral 2023, en el artículo 20.7, así como en el 95, facultan a la Junta Central Electoral a llevar a cabo elecciones extraordinarias. Entonces yo creo que en este caso procedería a hacer esas elecciones para que la provisionalidad de este funcionario que fue designado de una manera correcta no se extienda más allá del tiempo que es necesario. ¿Por qué? Porque no es legítimo su representación más allá de un tiempo provisional. Por lo que me da mucha pena que mi amigo Eddie Olivares diga eso. Entiendo que ellos van a intentar, pero que tengan claro que si ellos producen una designación de esa naturaleza, mi partido la va a atacar por todas las vías que hay, tanto en lo legal como en lo político también. Promulgada la ley que declara la necesidad de la reforma constitucional, ¿cuál va a ser la posición del Partido de la Liberación Dominicana? Y aprovecho ahí porque hay una preocupación que de manera sutil está gravitando. Sí. Y es que pudiéramos estar, a propósito de los candados, ante una decisión de que o no va ninguno de los expresidentes, incluyendo al doctor Leonel Fernández, o van todos.
¿Qué te parece a ti ambas cosas? Mira, a mí lo que me parece es que no hay necesidad de hacer ningún tipo de reforma ni de poner candados, ya están los candados. O sea, cuando una puerta ya tiene un candado puesto, tú no le puedes poner otro. Tan sencillo como eso. El artículo 124 es claro y habla de una repostulación y nunca más. Yo creo que ya la asamblea instalada, entiendo que la oposición debe estar ahí presente para que no se pasen de contentos el partido de gobierno y sus aliados con la supermayoría que ellos tienen, porque yo creo que el fin de la reforma no es solo lo que se ha presentado, hay otras cosas atrás. Okay. Entonces, como la asamblea, hay una corriente, una doctrina que piensa que es soberana y puede hacer más allá de lo que la ley dice que hay que cambiar, pues hay que estar ahí viendo para denunciar, porque no vamos a poder parar lo que ellos quieran aprobar. Y lo cierto es que yo creo que lo justo para el sistema es que en todo caso las reglas sean para todo el mundo. O sea, si ya usted estuvo 2 años, váyase para su casa, Dos tranquilo. periodos. Exacto, perdón. Dos periodos, váyase para su casa. Entonces, el actual mandatario, lo que le corresponde en el 2028 es recoger sus papeles e irse para su casa y habrá cumplido con la Constitución. Y a los otros que quieren regresar, que ya han sido presidentes, ya sea Hipólito Mejía, el expresidente Fernández, entiendan, señores, esto es otra sociedad. Ya lo más probable es que ustedes, la sociedad misma, no los vea como vamos a decir, una opción para representarlos. Tienen todo su derecho al día de hoy. Pero también uno se cuestiona, pero entonces ¿por qué ellos tienen derecho y hay otros que no? Un solo no tiene derecho. Entonces, eso en todo caso es algo muy discutible, pero debe ser fruto de un pacto político entre todas las fuerzas del país. ¿Se resetea o no la Constitución con cada modificación? No. Porque si se resetea la Constitución, entonces cambiaría el panorama para el presidente actual. Eso es una teoría que yo no sé realmente. Los que plantean esa teoría nunca he oído los argumentos de peso. Porque eso es como los contratos. Los contratos tienen una cláusula que prácticamente dicen que el incumplimiento de una de las cláusulas no invalida las otras cláusulas de un contrato. Igual pasa con la Carta Magna. El que tú me cambies un artículo, 2 artículos, 3, no me hace la Constitución nueva. Sigue estando vigente lo mismo que se aprobó en la Constitución previa. Lo que cambia es lo nuevo que tú hayas transformado, que anteriormente, por ejemplo, era A y ahora es B. Entonces no es cierto que hay un reseteo. Pero eso es un maniqueísmo, una manipulación de, no sé... Pero políticamente la tradición ha sido de que cada vez que hay una modificación se plantea que es una nueva Constitución. Lo que ocurre es que eso era un discurso político previo a que aquí existiera un órgano de control de la constitucionalidad. Yo no creo en eso, la doctrina en su gran mayoría tampoco cree en eso y la jurisprudencia constitucional tampoco cree en eso. Lo que opera es la nueva disposición constitucional que la Asamblea haya adoptado, aprobado y proclamado. A partir de ahí, entonces, si anteriormente era verde y ahora es rojo, es rojo. Pero eso no significa que el resto de la paleta de colores no cambie. Sigue siendo la que era previo a esa modificación. Ok, entonces hay otro aspecto, José Dantes, el jurista, le pregunto. La decisión del presidente querer llevar la elección del Procurador General de la República al seno del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿obedece a un tema legal? ¿Obedece a que el presidente no quisiera tener la responsabilidad política de asumir las decisiones que tome esa figura o ese funcionario? Obedece a varias cosas. Número uno, él quiere diluir la responsabilidad de la designación, diciendo, no, yo no fui el que lo he puesto, lo puso un órgano colegiado, el Consejo de la Magistratura. Pero ¿quién es que lo propone? Lo está proponiendo él. Ni siquiera de una terna, sino un solo candidato. Entonces, al final, él es que lo está designando, porque él está sometiendo la propuesta. Pero, por otro lado, limita la independencia que él dice que quiere lograr cuando le da un tiempo de 2 años.
significa que ese procurador o procuradora en esos 2 años va a tratar de complacer al poder para que le puedan renovar su periodo de gestión. Entonces, lo que se ha pretendido supuestamente lograr con esto es todo lo contrario. Va a restarle independencia, va a restarle autonomía, pero peor aún, el presidente se va a lavar las manos como Pilato, porque en este caso dirá, no fui yo que lo designé. Por favor, no somos indios, no somos tan tontos. Estamos claros muy bien que ese consejo lo controla el presidente y que lo que él proponga, ¿quién le va a decir que no hay adentro? Foco político, 30 segundos, José Dantes. Sí. La elección del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Domínguez Brito anunció interés e intención y el presidente Danilo Medina fue aclamado por la membresía del Comité Central y Comité Político. ¿Cuál tú crees que debe ser quien debe continuar con la dirección del Partido de la Liberación Dominicana? Yo creo que por la coyuntura en la que se encuentra mi partido, mi líder máximo, nuestro líder máximo es el presidente Medina, es el que garantiza la cohesión, la unidad del partido y poder llevar a cabo todo este proceso de transformación para que seamos un partido del siglo XXI en una sociedad del siglo XXI. Bueno, gracias José Dantes por esta conversación. Gracias. Señores, nosotros de esta manera, pues vamos ahora a otra parte que nos queda más contenido en Foco Político. Hemos conversado con José Dantes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, aspirante a la Secretaría General de esa organización. Ya volvemos. Sin tiempo para más, llegamos al final de esta entrega de Foco Político con Carlos del Pozo. Invitarles a que se suscriban a nuestras redes sociales para que busquen todo el contenido de esta semana, @Foco Político TV. Tanto estamos en Instagram como en YouTube. Señores, gracias. Feliz resto de la semana.